Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre las pruebas TEI-TEI en el marco de referencia para la evaluación de las IFES, el saber TEI-TEI en la lectura crítica. En este marco de referencia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación IFES presenta la base teórica de la prueba de lectura crítica, que hace parte del examen del Estado para la evaluación de la educación superior, el saber PRO y TEI-TEI, para la evaluación de la educación médica y el saber 11. En esta medida, el objetivo principal es que los estudiantes fomenten la lectura crítica. En particular, se exponen los principios que se tuvieron en cuenta para redactar las especificaciones técnicas correspondientes a las pruebas. De manera preliminar se entiende por lectura crítica, atendiendo el matiz de la palabra crítica. Le aporta a este término una lectura que no se limita a decodificar los signos del lenguaje escrito para extraer los significados capturado en las palabras y frases. Por el contrario, la aproximación crítica a un texto incluye entender su estructura formal, reconocer las estrategias retódicas, argumentativas o narrativas, advertir los propósitos que subyacen al texto y el tipo de la audiencia al que se dirige, notar la presencia de supuestas y derivar implicaciones, ir sobre todo, tomar distancia y evaluar el contenido, ya sea la validez de los argumentos, la claridad de lo que se exponga y la adecuación de las características del texto y sus propósitos. El desarrollo de este documento se organiza de la siguiente manera. En la primera sesión se describe el marco legal de los exámenes del saber y se presentan los antecedentes del módulo de lectura crítica. ¿Qué se hacen en las evaluaciones? En las evaluaciones realizadas por el IFES. En el marco legal, los exámenes del Estado que se realizan en el IFES están sustentados en la Ley 1324 del 2009, en donde se establece que el objetivo del IFES se ofrece en servicios de evaluación en la educación en todos sus niveles y adelantar investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa, con finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad en la educación. El saber 11 dice que el examen de Estado para el ingreso a la educación superior, también denominado examen del Estado de la educación media, saber 11 se estableció como un requisito para ingresar a la educación superior de la Ley 30 de 1992 en el artículo 14, de manera que se sirviera para el poder el estudiante ingresar a la educación superior, o sea, a las universidades. El decreto 869 del 2010 reglamenta la aplicación de este examen territorial a nivel nacional. Establece con un instrumento estandarizado por la evaluación externa e íntegra de cada ser humano. El punto 112 dice el saber TEI-TEI. Dice que el saber TEI-TEI se basa en la resolución 455 del 2016, fundamentada en la ley 1324 del 2009, en los artículos 1, 7 y 12. El decreto 39 establece con un instrumento estandarizado por la evaluación externa e íntegra de cada ser humano. El punto 112 dice el saber TEI-TEI. Dice que el saber TEI-TEI se basa en la resolución 455 del 2016, fundamentada en la ley 1324 del 2009, en los artículos 1, 7 y 12. El decreto 3963 del 2009 modificado por el decreto 4216 del 2009, en donde señala que el IFES, con fundamento en los dispuestos en esta y en otras normas que le complemente, dirigirá y coordinará el diseño de la aplicación y la obtención y el análisis de los resultados del examen del Estado de calidad en la educación superior. Esto quiere decir que las pruebas TEI-TEI es un examen evaluativo de calidad donde se evaluará la calidad, la entrega, o sea, cómo coordina y cómo dirige las personas. Vamos a analizar cuál va a ser la calidad de la educación superior y se aprueba módulos genéricos para la prueba saber TEI-TEI. El cambio a la escala de dichas pruebas, asimismo en la resolución, se establece que el calendario para la aplicación del examen del Estado en la calidad de la educación superior, dirigido a la población técnica y tecnólogos, la metodología de cálculo para la obtención de los resultados individuales agregados y la línea de la base de la calificación para los exámenes de las pruebas TEI-TEI y saber PRO. De igual manera, se establece la metodología de cálculo para la obtención de resultados individuales. Las pruebas saber PRO están compuestas por la ley 1324 del 2009, establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, saber PRO como instrumento estandarizado por la evaluación externa a la calidad de la educación superior. También conforma, junto con otros procesos y acciones, el Sistema Nacional de Evaluación estandarizada en la educación, manera que otros los instrumentos a los alcances de la evaluación del Estado. Vale la pena señalar que la instancia de participación en el proceso
de la evaluación de la educación, ya de la manera lo hacen. Por un lado, los funcionarios le competen el IFEX, al MEN y otras entidades la evaluación de la educación básica, media y superior de limitación de las siguientes maneras. El MEN define las políticas, o sea, el Ministerio de Educación Nacional es el que define las políticas de cómo van a ser diseñadas las pruebas TEI-TEI. Y el uso de la evaluación es igual a los referentes, o sea, cómo va a estar estructurada cómo van a estar estructuradas las pruebas TEI-TEI. Por otro, se cuenta la asesoría académica y técnica como parte fundamental a las labores propias del desarrollar la evaluación o a cargo del IFES, teniendo en cuenta que los lineamientos para el diseño de nuevos exámenes se delinearon de acuerdo a las funciones del MEN. Ahora vamos a hablar un poco sobre el origen de las pruebas TEI-TEI. Las pruebas TEI-TEI tienen origen aproximadamente en el 2015, como quedó establecido en el Acta 60 de las IFEX, y en el 2016, según la reducción de las IFEX 455, se estableció su presentación 2 veces. Se cambió la forma de calificación de una escala del 0 al 200. Este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en lectura clínica, razonamiento, competencia ciudadana, comunicación, escritura e inglés. Además, tiene 3 módulos extras donde se va a realizar según cómo se haya preparado el estudiante en un saber específico. Según el saber específico que el estudiante ha elegido, esa prueba la presenta cuando está haciendo las pruebas TEI-TEI. Además, también podemos ver en la parte de lenguaje, en la competencia que se maneja durante la realización de las pruebas TEI-TEI, la competencia que evalúan ellos es importante, son necesarias para entender e interpretar, analizar texto que leemos a diario. ¿Qué se busca con esta prueba? Que el estudiante no memorice, sino que comprenda. Busca a incentivar al estudiante que pueda cada vez más buscar información que él sepa interpretar. Se evalúa por medio de un texto continuos y discontinuos, quiere decir literatura que va según libros, y también pueden entrar ahí artículos, noticias, diferentes textos dependiendo la forma que tiene, si es continuo o es discontinuo. Contiene esta prueba de competencia de lenguaje, contiene 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las competencias que se evalúan es identificar los contenidos, articulación de las partes del texto y reflexionar a partir de un texto y evaluar sus argumentos. Se busca que el estudiante comprenda todo lo que está haciendo parte a parte para que se pueda tener una noción clara de lo que se está haciendo. En la parte de filosofía también contiene 41 preguntas. El 50% de los textos son informativos y argumentativos. Comprende 20 preguntas. El 10% de las preguntas son textos literarios. Son 4 preguntas en total que van a ver en esta prueba. El 20% son filosóficos y van a ver 8 preguntas como tal. El 14% tiene que ver todo lo que tiene que ver con caricaturas e historietas. Solamente van a encontrar 5 preguntas de esta clase. Son filosóficos y van a ver 8 preguntas como tal. El 14% tiene que ver todo lo que tiene que ver con caricaturas e historietas. Solamente van a encontrar 5 preguntas de esta clase. El 6% de las preguntas, que corresponde a 3 preguntas, contiene todo lo que tiene que ver con publicidad. Que el estudiante pueda comprender todas estas clases de textos van incluidas ahí en la parte de filosofía. Esta prueba busca evaluar la comprensión, y esto por eso se planteó en el año 2000 hasta ahora. Se planteó de que el estudiante comprenda todo lo que pueda y todo lo que él alcance a recoger, toda la información que él alcance a obtener. Ahora bien, hubo una fusión entre la prueba de filosofía y la prueba de lenguaje. De ahí nace la prueba de lectura crítica, de esas dos uniones que se hacen ahí, y de ahí pues comienza a evaluarse esta parte en las pruebas TEI-TEI, la parte de lectura crítica. No solamente se busca que el estudiante lea por leer o memorice, sino que comprenda lo que está leyendo y tenga su punto de vista a lo que él está leyendo, pueda argumentar lo que él ha leído. Entonces pues aproximadamente hace 10 años
fue que se unió y es que nace la prueba de lectura crítica en las pruebas TIT. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Maybe Monterrosa y en el día de hoy les vengo a hablar de las competencias de las pruebas TIT. Pero antes de abordar el tema, debemos saber qué es una competencia. Se define como competencia a ese paquete multifuncional y tan libre de conocimientos, destrezas y aptitudes que todo individuo necesita para su realización, desarrollo personal, inclusión y empleo. Además de esto, tenemos que tener algo muy en cuenta y muy presente, y es que esta se desarrolla al final de la educación obligatoria y deben de actuar como base para un posterior aprendizaje a lo largo de nuestra vida. De estas competencias tenemos las competencias genéricas. Estas son las habilidades que resultan fundamentales para el desarrollo del profesional. La lectura crítica como competencia genérica. Podemos decir desde una perspectiva general el interés por las habilidades, ¿verdad?, que componen la lectura crítica y su relación con el aprendizaje. Su relación con el aprendizaje se contiene a través de una expresión latina que es, como está aquí escrito, scientia potesta est, es decir, el conocimiento es poder. Bueno, las competencias genéricas son indispensables para el desempeño laboral, académico y cívico de cualquier ciudadano. Bueno, esta competencia busca que se pueda interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no se cuente con un conocimiento previo del tema tratado. Competencia lectora en las pruebas internacionales. Bueno, actualmente en el campo de la lectura se están llevando a cabo dos proyectos de evaluación internacional. Entre ellos tenemos el proyecto PISA y el proyecto PIRLS. Bueno, en los procesos de lectura, el proyecto PIRLS define 4 importantes procesos de lectura. Dentro de estos procesos de lectura encontramos el extraer la información específica y explícita en el texto. Ellos le dan un valor a esto, un 20% en la prueba. El hacer inferencias sencillas, ellos le dan un valor del 30%, integrar ideas en información, le dan un 30%, y por último, el examinar y evaluar el contenido, la lengua y los elementos textuales, ellos equivalen a esto a un 20%. Bueno, dimensiones de la lectura en la evaluación PISA. Bueno, la lectura tiene muchas dimensiones, 3 de las cuales se utilizan para construir las evaluaciones de PISA. Entre ellos tenemos los diferentes tipos de texto, las características de las preguntas y las situaciones a la intención del autor. Además de esto, en el nuevo marco conceptual de la lectura en PISA hace hincapié en la habilidad de buscar, comparar, contrastar e integrar la información de diferentes fuentes. Esto es muy importante. Bueno, ahora les voy a hablar de la lectura crítica desde una perspectiva cognitiva. Desde el punto de vista cognitivo podemos decir que se debe comprender adecuadamente en la selección de la información valorada, resumida, clasificada, distinguir lo fundamental de lo secundario, esto es muy clave, almacenar a memoria a largo plazo en forma de esquema de conocimientos que posteriormente será mejor recordar en forma de conocimientos, ¿sí? En forma de conocimientos previos, y que esta se ve reflejada en el almacenamiento producido de una manera significante y sobre todo que se resalta mucho la comprensión.
Dentro de estos procesos se debe tener presente el cómo explicar, evaluar, comparar, contratar, apreciar, informar, clasificar, definir, designar, sustituir, inferir, descubrir, deducir, entre otras. Y por último les voy a hablar de la lectura crítica y niveles de comprensión. En el diseño de la prueba de lectura crítica, nosotros vemos una referencia central que ha sido un modelo teórico completamente de King's y Van Dien en 1978, el cual ellos proponen analizar los textos en términos de tres estructuras semánticas, las cuales tenemos la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Sí. Estas tres estructuras, ¿verdad?, comprenden tres factores que determinan si alguien es un buen lector y de qué tipo. Entonces, dentro de eso tenemos la primera, que es habilidades para decodificar, la segunda, habilidades de lenguaje, y la tercera es el conocimiento del área. De acuerdo con los dos teóricos mencionados anteriormente, podemos decir que en este modelo teórico la estructura semántica de un texto puede comprenderse, reconstruirse y almacenarse en dos niveles, es decir, ahí tenemos el microestructural y el macroestructural. Bueno, las pruebas de lectura crítica están regidas por unas especificaciones que recorren tres competencias lectoras generales y el análisis que involucran los diferentes tipos de texto. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la conceptualización de las pruebas TIC. Para hablar de esto tenemos que tener muy presente las competencias lectoras que esta conlleva. Entre una de ellas la competencia lectora internacional. Se ha considerado esta como un conjunto de conocimientos, herramientas y habilidades que el individuo debe de desarrollar a lo largo de su vida en diferentes contextos y propósitos. Estas competencias tienen varias instituciones en las cuales apoya el desarrollo de la comprensión lectora y de la lectura crítica. Una de ellas es la NAP, Evaluación Nacional de Progresos Educativos. Estas instituciones es encargada de evaluar la educación en Estados Unidos. Ellos definen la lectura como un proceso activo y complejo que implica el desarrollo de la lengua escrita, la comprensión de la lengua escrita, el desarrollo e interpretación de la misma, uso de los sentidos conforme al tipo del texto y entre otras. Otra de las instituciones está la RAM. Esta es una organización sin ánimo de lucro en el cual enfatiza en el desarrollo y la construcción de significado. También tenemos la PRIL, que es el estudio de los programas estudio de progresos internacionales en comprensión lectora. Esta es una evaluación en la cual se le elaborará a los niños de 9 años y está dirigida a más de 35 países. También tenemos el IA, que son las Escuelas Internacionales de Alfabetización para Adultos en competencias lectoras. Esto se define como la capacidad de usar la información escrita para transformarlas en un texto y que les sirvan a ellos mismos para la sociedad. La PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. La ODE, que es el examen de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este examen está dirigido a niños de 15 años y se da en más de 60 países. También podemos hablar sobre la lectura crítica desde una perspectiva cognitiva. Este es el estudio en la cual debemos centrarnos más porque si bien se sabe, un niño con un déficit cognitivo, su proceso de lectura